Arequipa, tierra de la legalidad, tiene el orgullo de que en el campo de la diplomacia y el derecho internacional, uno de sus hijos haya alcanzado renombre mundial, el doctor Víctor Andrés Belaúnde Díez-Canseco. Víctor Andrés Belaúnde nació el 15 de diciembre de 1883. Fueron sus padres don Mariano Belaúnde y de la Torre y doña Mercedes Díez-Canseco y Vargas. Cursó estudios escolares en el Colegio San Vicente que fundó el sacerdote Hipólito Damel, terminándolos en el Colegio San José. En 1899 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad de San Agustín y en 1901 a la de Derecho en San Marcos. En 1904 se bachillera con la tesis La filosofía del derecho y el método positivo. Incorporado al servicio diplomático, es secretario del Archivo de Límites que organizó el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1905 forma parte de la misión que viaja a Argentina para redactar la defensa peruana en el litigio de límites con Bolivia y Ecuador, viajando luego a España, donde termina la compilación de pruebas para la posición peruana. En 1908 conforma la Delegación Nacional al Congreso de Estudiantes Americanos de Montevideo. Ese año presenta su tesis El Perú Antiguo y los modernos sociólogos, y en 1911 Los mitos amazónicos del Imperio Incaico, que revelan su interés en renovar la metodología para analizar con mayor profundidad y precisión el pasado precolombino. Paralelamente, dicta las cátedras de Filosofía Moderna y de Historia Moderna en San Marcos. En 1914 viaja a Alemania como encargado de negocios, pero al estallar la Primera Guerra Mundial es trasladado a Bolivia. En 1915 vuelve a Perú para postular una diputación por Arequipa, pero las elecciones son postergadas. En 1917 vuelve a intentarlo, representando a la provincia de Castilla, sin lograr la elección. Por esta época se dedica con entusiasmo a la actividad periodística. Colabora con los diarios El Comercio y El País, dirige la revista Ilustración Peruana y en 1918 funda el tercer Mercurio Peruano. Al año siguiente es nombrado ministro plenipotenciario del Perú en el Uruguay, mas al producirse el golpe de Estado que protagonizó Augusto B. Leguía, renuncia a esta legación. Entonces se reincorpora a la docencia universitaria con la Cátedra de Derecho Constitucional en San Marcos. Al poco tiempo es enviado a Estados Unidos, en donde realiza una intensa gira académica, dictando conferencias en más de 40 universidades y colegios norteamericanos. Regresa en 1921 y ante la actitud dictatorial del gobierno, Belaúnde pronuncia en el patio de la Facultad de Derecho de San Marcos un brillante y encendido discurso condenando la expropiación del diario La Prensa y reclamando la libertad de los presos políticos. En represalia, el gobierno lo encarcela en la isla San Lorenzo y luego es desterrado a Panamá. Su exilio duró una década, lapso en el cual dictó la Cátedra de Cultura Hispanoamericana en las universidades de Columbia, Virginia, Chicago y en la de Miami que él mismo fundó. Por sus méritos es nombrado funcionario del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones. Cuando en 1931 cae el régimen de Leguía, Belaúnde vuelve a la patria y es elegido representante por Arequipa al Congreso Constituyente. En esta asamblea defiende la independencia del Poder Judicial y muestra su desacuerdo con que voten los analfabetos. Ese mismo año, publica en París su libro La Realidad Nacional, en el que refuta los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui. Cuando en 1933 se produce el conflicto de Leticia con Colombia, Belaúnde es delegado en la Conferencia de Río de Janeiro, donde colabora activamente en la elaboración de los documentos que deben darle solución, demostrando su sagacidad diplomática. Por aquellos años, escribe Meditaciones Peruanas y El Debate Constitucional, que reúne sus brillantes intervenciones en el Congreso. La concepción filosófica de su pensamiento sobre el Perú, como nación que amalgama valores ancestrales andinos e hispanos en una síntesis singular y promisoria, daría sustento años después a la creación del Instituto Ribagüero,
del que fue propulsor. ¿Por qué Belaúnde propició la fundación del Instituto Ribagüero? La historia es muy corta. Ribagüero murió en 1944. Para los que somos mayores, Ribagüero aparece como un personaje muy cercano. Fue el gran historiador del siglo XX, el gran estudioso de lo que podríamos llamar la idea del Perú, la teoría del Perú, un profundo conocedor de nuestra historia. Y él murió el año 44, repito, murió soltero, no tenía herederos forzosos y dejó toda su fortuna a la Universidad Católica. La Universidad Católica, por agradecimiento, se sintió en la obligación moral de crear un ente en la Casa de Ribagüero, con su biblioteca y con su archivo, que recordara a este hombre, no solo benefactor, sino gran maestro de las cosas peruanas en el siglo XX. Y esa idea la defendió Belaúnde con calor, con entusiasmo, y ese es el origen del instituto. El instituto se creó en el año 46, se instaló el 47, y los ejes del instituto son estos: la afirmación del Perú, la afirmación de la cultura cristiana y el fortalecimiento de la vida intelectual. En 1940 publica La crisis presente y 2 años después la Constitución inicial del Perú ante el derecho internacional, en el cual defiende con sólidos argumentos nuestros derechos territoriales sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Desde 1945 representa al Perú en la Asamblea de las Naciones Unidas y en 1959 alcanza la presidencia, que desempeña con singular brillo y sabiduría, mereciendo el reconocimiento mundial. La obra de Víctor Andrés Belaúnde se puede calificar como la de un humanista, porque tocó todos los campos. Sin embargo, su principal acción se desenvolvió en el área del derecho internacional y su principal escenario fueron las Naciones Unidas. En el seno de las Naciones Unidas libró batallas en defensa de la democratización de la institución, oponiéndose en muchos casos a la acción de un Consejo de Seguridad dominado por los 5 grandes. En el área panamericana fue un forjador de la Organización de los Estados Americanos y fue permanente su aporte a la concepción de un derecho regional interamericano que incluso en alguna oportunidad dio pie o fue modelo para instituciones de avanzada como el Tratado de Asistencia Recíproca de Río, que se proyectó finalmente en el Tratado del Atlántico Norte. Falleció en Nueva York el 14 de diciembre de 1966. El presidente Johnson, que tenía que terminar el periodo de Kennedy, entonces puso a disposición para del Perú, digamos, del gobierno del Perú, el avión para que trajera los restos de mi padre. Entonces hemos ido hasta el mismo avión, y entonces ahí, cuando se ha abierto la puerta, hemos visto pues el ataúd envuelto con la bandera peruana y los caretes americanos, así. Entonces después ya lo han sacado. Lo han traído esa noche a la casa de San Isidro, donde fue velado. Diplomático de talla mundial, creador del Instituto Ribagüero, miembro de la Academia Nacional de la Historia, de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Sociedad Peruana de Filosofía, maestro y orador subyugante, abanderado del más ilustrado catolicismo. Víctor Andrés Belaúnde es, sobre todo, un peruanista en el más patriótico sentido del término.